Buenos días, para la materia de biopsicología vamos a presentar este proyecto de investigación de cómo afecta la crianza en el desarrollo cerebral de los niños. El comienzo de nuestro proyecto de investigación se basa en desarrollar la problemática alrededor del tema que escogimos. En este caso fue cómo afecta la crianza en el desarrollo cerebral de los niños. Y pues la problemática contesta la pregunta de por qué esto es un problema, por qué genera un conflicto, por qué se está desarrollando una investigación en torno a este tema. Para comenzar, voy a leer una cita con la que iniciamos este apartado del proyecto. Esta cita es de Torras de Bea, año 2010, página 153. Dice: las importantes investigaciones por neuroimagen de los últimos 20 años no dejan duda acerca del rol fundamental de las interacciones tempranas bebé, madre, padre para el desarrollo cerebral y emocional, por tanto para la salud mental. Las capacidades psíquicas, intelectuales y sociales dependen de este desarrollo. Aquí podemos leer otro fragmento de nuestro proyecto de investigación que dice que en concreto los estudios por neuroimagen demostraron que efectivamente gran parte del desarrollo de las funciones neuronales dependen de la calidad de la interacción que tenga el niño con su entorno y, como primer lugar, la interacción con sus padres y cuidadores. Esto nos habla de que es de suma importancia y es algo de lo que pues los padres de familia tienen que pues tomar en cuenta y darle la debida importancia, que no solamente pues hay que darles tiempo a los niños para interactuar con sus cuidadores o con sus padres, sino que este tiempo debe ser de calidad, que tenga un buen estilo de crianza y que se esté desarrollando un apego seguro entre el niño y sus cuidadores. Y ya que esto pues va a tener repercusión en sus funciones neuronales y también cuidar el entorno que tiene el niño, que como aquí se menciona, el entorno de mayor importancia va a ser sus relaciones con sus padres, la interacción que tenga con ellos, y pues todo esto ayuda a su buen desarrollo como niño. Marco teórico. La teoría del apego de John Bowlby de 1979. En la psicología moderna, el apego es considerado como una relación emocional especial, la cual se relaciona con un intercambio de placer, cuidado, seguridad y confort. Para comprender a profundidad la teoría del apego de Bowlby, es necesario conocer sus tres postulados clave. 1. Establece que cuando un niño posee plena confianza en que su criador siempre estará disponible para él, será menos probable que éste experimente miedo en comparación con un niño que no confía en que su cuidador siempre estará para él. Número 2. Sugiere que la confianza mencionada en la primera propuesta se construye durante la infancia y la adolescencia, etapas consideradas críticas en el desarrollo humano, una de ellas las diferentes etapas de la adolescencia. Y el tercer enunciado menciona que las expectativas mencionadas en la segunda propuesta están directamente relacionadas con la experiencia de la persona. Esto quiere decir que un niño tendrá expectativas que su cuidador estará disponible para él si en el pasado ya lo ha estado. Bowlby también consideraba que la relación de apego del niño con el cuidador en la primera infancia era un elemento crítico para su supervivencia, desarrollo físico y emocional. Por este motivo, él definió el apego como un hiperactivo biológico que se arraiga en una necesidad evolutiva. Actualmente, este concepto permite explicar la naturaleza del vínculo emocional, desde el nacimiento que se establece entre el niño y sus cuidadores, así como por las relaciones afectivas, son tan importantes en nuestra experiencia como adultos. Otro de estos experimentos fue uno con ratas, por Plotsky y Miney.
en 1993, en los cuales no se permitió el cuidado materno a través del acicalamiento con lameduras y contacto físico. Los experimentadores y experimentadoras observaron que las crías se convirtieron en adultos más temerosos, más reactivos al estrés y presentaron alteraciones de memoria y el aprendizaje hasta edad adulta. En cambio, los experimentadores y experimentadoras observaron que las crías que eran lamidas y acicaladas por sus madres en los primeros días de vida desarrollaban una mejor regulación en su eje hipotalámico, hipófisis y suprarrenal, que proporciona una respuesta más equilibrada al estrés con unos bajos niveles de cortisol y una normalización más rápida a los valores basales. Esto parece darse porque los cuidados maternos pueden activar receptores para el cortisol en el hipocampo, en la amígdala y en la corteza prefrontal, lo que a su vez frena la producción del mismo mediante un mecanismo de retroalimentación negativa. La implicación para la crianza es que los padres y madres pueden jugar un papel determinante para ayudar al niño o niña para establecer una adecuada regulación de este circuito a través del cuidador sensible y cálido que activa sus mecanismos autorregulatorios. Experimentos con monos hembras, por Copeland, Rosenblum y Gorman en 1995. Los experimentos con monos hembras que han sido sometidos a estrés muestran que su descendencia son monos altamente reactivos al estrés. Esto se ha logrado mediante procedimientos que causan estrés a la madre, por ejemplo, hacer los recursos alimentarios sean imprevisibles para ella, aunque finalmente siempre hubo alimentos para las crías. Esta situación de estrés tiene un profundo efecto sobre las relaciones sociales con la madre, con los monos adultos del grupo y a la vez con sus crías, las cuales se convierten en animales adultos altamente temerosos y menos competentes socialmente. Los efectos parecen ser producidos por el estrés que genera un ambiente social adverso para la madre que compromete la calidad del cuidado materno. Lo anterior tiene implicaciones para la crianza, dado que el estrés materno es significativo durante el embarazo y la infancia temprana puede comprometer la calidad del cuidado materno y tener un impacto en el desarrollo del circuito del estrés en los niños y niñas, dando lugar a una respuesta más reactiva al mismo o a lo largo. Experimentos en humanos sobre el estrés, Chankov y Phillips en el 2000. Se realizó una revisión detallada de los estudios del seguimiento de los niños y niñas que crecieron en orfanatorios rumanos de principios de los años 90, quienes, aunque recibieron una adecuada nutrición y asistencia médica, prácticamente no recibieron ningún estímulo social o cognitivo y sobre todo tuvieron muy pocas oportunidades de establecer un vínculo consistente con un cuidador o cuidadora. Encontraron que los seguimientos realizados evidenciaron que estos niños y niñas presentaron un déficit considerable en todas las áreas de su desarrollo. Al retirar a los niños y niñas de las instituciones y ponerlos dentro de familias estables con recursos adecuados, se pudo observar una compensación en el desarrollo de los aspectos cognitivos y motor y lingüístico en la mayoría de ellos. En contraste, el déficit en el desarrollo social y emocional fue muy susceptible de tener un impacto a largo plazo para la mayor parte de estos niños y niñas. El impacto a nivel social y emocional se refiere específicamente a problemas del comportamiento y a dificultades en las relaciones con pares durante la adolescencia. Aunque no se sabe con exactitud por qué un niño se recupera mientras otros no, pueden estar implicados múltiples factores de condiciones genéticas prenatales o postnatales, y hay evidencia de que los niños y niñas que permanecen por más tiempo en esas instituciones tienen mayor riesgo de no conseguir un desarrollo adecuado. En general, los niños y niñas adoptados antes de los 6 meses de edad evolucionaron significativamente mejor que los adoptados más tarde. Estudios de implicaciones de la crianza en la regulación de estrés. Los estudios muestran que los niños y niñas que crecen en familias que atraviesan de manera frecuente por dificultades económicas exhiben niveles de cortisol elevados. En un estudio de Essex, Klein, Cho y Kalin del 2002. Y en estas elevaciones son a menudo exacerbadas cuando las madres experimentan síntomas de depresión. Los niños y niñas que crecen en hogares con abuso de sustancias o problemas mentales en los padres o violencia intrafamiliar significativa tienen amenazado
su desarrollo emocional. De hecho, se ha documentado que el maltrato crónico, extremo o controlable produce cambios medibles del cerebro inmaduro. Esto implica que el estrés materno significativo de la salud mental de los padres y las características del contexto pueden afectar el desarrollo del sistema del estrés en los niños y niñas, dando lugar a una respuesta más reactiva del estrés a lo largo de la vida. Estimulación. El momento indicado para estimular el cerebro de un niño es cuando son menores a los 7 años. En esto implica la sinapsis. Eso es relevante para el aprendizaje, su proceso y la forma en la que las células son redes transmisoras de los impulsos que se utilizan para estimular el cerebro y también propician su proceso como un procesador central. La sinapsis, aunque es genealógica, también aplica sobre la experiencia. El ser humano desde los primeros 8 meses de vida hasta los 7 años desarrolla lo que es la personalidad. En esta etapa el ser humano absorbe, haciendo una analogía, como una esponja, todo lo que puede para así desarrollar emociones como vemos al mundo y reaccionamos a él. El sistema nervioso es impredecible en el aprendizaje y más aún en el de un niño, ya que con esta la neurociencia ayuda a entender cómo procesa, recuerda y olvida el cerebro. Por este motivo se relaciona con los procesos más importantes de las enseñanzas y los aprendizajes. El cómo nos comportamos es el resultado de nuestra historia, vivencias, creencias, valores, nuestra moral y cómo sobrellevamos la vida. Mediante estas vivencias, el cerebro es el responsable de crear nuestros propios mecanismos de defensa. Uno de estos es la liberación de cortisol, la hormona del estrés, que ésta se libera cuando se enciende un foco de peligro que nos hace ponernos alerta a cualquier situación que creamos lo suficientemente estresante para llevarlo a cabo o tener presente. Cómo nosotros sobrellevamos las situaciones depende de nuestro funcionamiento cerebral y al condicionamiento que tengamos para hacer distintas actividades. Violencia en la familia. Los científicos que estudian el cerebro afirman que las experiencias durante la primera infancia tienen un papel esencial en la arquitectura cerebral. Por ejemplo, al estar expuesto a situaciones de violencia o de adversidad durante los primeros años de vida, puede provocar ciertos cambios físicos en la estructura de las conexiones neuronales del cerebro. Las neuronas o células nerviosas permiten a los niños reaccionar a los estímulos que los rodean y forman los bloques con los que se construye el cerebro humano. Un niño que se expone sistemáticamente a las condiciones de violencia o una mala vida en la primera infancia desarrolla menos compuestos neuronales. La reversión posterior de estos resultados más adelante. Antecedentes, emociones y anatomía cerebral. Está comprobado que cualquier tipo de abuso grave en un infante, ya sea emocional, sexual o físico, está altamente relacionado con la ansiedad y la depresión más adelante en la vida, ya que está demostrado que tienen la corteza frontal y la amígdala más pequeña, y estas son claves para el desarrollo de la ansiedad y la depresión. Los investigadores se dieron cuenta en este estudio que las mismas regiones del cerebro eran más pequeñas en los adolescentes que habían sido sometidos repetidamente a duras prácticas de crianza en la infancia, aunque los niños no experimentaron actos de abuso más graves. Un estudio publicado por Development and Psychopathology en 2019 mostró que las prácticas de crianza severas podían causar cambios en la función cerebral de los niños, pero ahora sabemos que también afectan la estructura misma del cerebro de los niños. Este estudio fue realizado por la investigadora de la University de Montreal, Sabrina Suffren, y en el Centro de Investigación de Saint Justin, en asociación con investigadores de la Universidad de Stanford. Buenas tardes, yo soy Celeste Romero y voy a hablar sobre la metodología. El punto número 1, diseño de preprueba y postprueba. Se desea conocer el efecto que tendrá en la dinámica familiar la capacitación y formación a los padres de familia sobre la crianza y los estilos de esta que pueden implementar como familia, así como identificar el sistema de crianza que han llevado a cabo anteriormente. Punto número 2. Diseño con postprueba.
Estudiantes de la carrera de psicología de cuarto semestre llevarán a cabo una investigación para analizar cómo influye la ausencia física y emocional de los padres de familia y cómo esto influye y tiene repercusiones en el desarrollo cerebral de sus hijos. Se implementará un programa de capacitación en 5 familias conformadas por ambos padres de familia y con hijos de 0 a 5 años de edad. Dichas familias serán contactadas de una institución preescolar. En estas 5 familias se implementará dicho programa y se tomarán otras 5 familias a las que no se les implementará. A las familias que no se les implementará el programa será comparado con las familias en las que hubo intervención y se observarán los diferentes aspectos en la dinámica familiar en ambos grupos de familias. El diseño con preprueba y posprueba. Se desea conocer el efecto que tendrá el decremento de ausencia paterna o materna y la formación en estilos de crianza a los padres de familia en 5 familias de una institución preescolar en Hermosillo, Sonora. Los participantes. La muestra fue realizada con 5 familias de institución preescolar. Todas las familias están conformadas por ambos padres de familia viviendo en el hogar y con hijos de 0 a 5 años de edad. No se registró ninguna condición física ni mental relevante para la realización del programa. Instrumentos de medición. El APGAR. El APGAR familiar es una medida bien establecida diseñada para evaluar la percepción del funcionamiento familiar. Esta medida es un instrumento que muestra cómo perciben los miembros de la familia el funcionamiento familiar de forma global. Este instrumento incluye a los niños, ya que se puede aplicar a una población infantil. El APGAR consta de la evaluación de 5 áreas de la familia: adaptación, participación, gradiente de recurso personal, afecto y recursos. El PCRI. El instrumento mide las actitudes de los padres hacia la crianza de los hijos. El PCRI-M consta de 78 ítems distribuidos en 8 escalas: apoyo, satisfacción con la crianza, compromiso, comunicación, disciplina, autonomía, distribución del rol y deseabilidad social. Y por último, aquí anexamos las referencias utilizadas para nuestro proyecto de investigación.